Hola amigos, hola seguidores, hola suscriptores. Dejarme que vea aquí si estoy bien con el volumen. Espero. Hacedme saber si tienen problemas con el volumen, porque a veces sí que pasa. Bien, estoy aprendiendo, estoy leyendo, estoy estudiando porque quiero saber más sobre la historia del problema que tenemos ahora entre Israel y Palestina. Y yo quería hacer un vídeo sobre ello, pero digo, ¿qué voy a decir yo si no sé nada? Lo único que puedo decir son una reacción quizás emocional, quizás basada en no sé qué, pero la verdad es que no tengo conocimiento alguno sobre ello. Es todo muy oscuro, muy gris, no lo sé. Entonces he ido primero, antes de ir a los libros, porque yo siempre voy a los libros y si pueden ser cuanto más antiguos mejor. Y si están escritos antes del siglo XX, mejor. Pero bueno, solamente porque me parece que, sobre todo hasta la Primera o quizás Segunda Guerra Mundial, los filósofos, los historiadores, me parecía a mí que eran por lo menos más intelectualmente honestos. Me parece que podían separarse un poquito y no eran tan, como encontramos ahora, tan ideológicos. Y me gusta además cómo escriben también mejor. Todos tienen un mejor dominio del idioma, no sé, bueno, esa es mi cosa, ¿no? Pero antes de ir a los libros, entonces estuve viendo algunos vídeos en YouTube y yo los utilizo, sobre todo los serios, donde se da una charla, una conferencia, y los utilizo no solamente para obtener una respuesta, sino que cuando los estoy escuchando, preguntas me vienen a la mente, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué no? Y entonces después voy a los libros, pero utilizo los vídeos de personas serias que saben de lo que hablan para yo empezar en algún sitio. Tienes que empezar en algún sitio, ¿no? Entonces he estado, les voy a poner dos vídeos abajo, están en inglés, pero bueno, si lo pueden tener la autotraducción, que a veces es mejor, otras veces es peor, pero bueno, para su información. Pero he estado viendo un vídeo sobre el judaísmo y sionismo por un rabino norteamericano, el rabino Weiss, David Weiss, que parece ser que no todos están con él. Tiene bastantes problemas. Por ejemplo, dice que hace unos días que fue a una demostración por la paz. Cuando llegó al coche, las ruedas estaban, bueno, y los espejos se habían estropeado, y tiene bastantes problemas. O sea que no todo el mundo está con él, pero él se califica a sí mismo como observante. Quizás eso lo que entendemos quizás por judío ortodoxo, bueno, un tradicional, ¿no? Y entonces explica muy bien en muy pocos minutos la diferencia entre judaísmo, esto es la fe, la religión, y el sionismo, que dice que es completamente diferente, y explica por qué. Porque yo no sabía, o sea, oía a personas decir las dos palabras y al principio creí que era lo mismo, después me di cuenta que había una diferencia, pero no sabía muy bien cuál. Y entonces me pareció que el sionismo, los sionitas, eran personas judías que querían vivir en Israel y el Estado de Israel, y los que no eran, pues eran judíos que viven en otras partes del mundo y que están perfectamente bien viviendo en otras partes. Creí que la diferencia era el vivir en Israel y el no, o sea que no, la verdad es que no conocía muy bien el asunto. Y estoy aprendiendo ahora.
pero me doy cuenta que al no saber nada, ya antes de empezar a flagelarme por la ignorancia, recuerdo, les voy a contar una anécdota muy que me hizo reír muchísimo, porque esto fue en un vídeo que vi hace, quizás hace 1 año o 2 años, y era un vídeo, no sé por qué me vino, que era un judío también norteamericano que me parece que se había convertido a cristiano, no sé si era al catolicismo o a alguna iglesia protestante, no lo recuerdo muy bien. Pero contaba el asunto de cuando él se dio cuenta de quién era Jesús, porque dice que estaba viajando, me parece que en Australia o en Nueva Zelanda o en algún sitio así, y cuando llegó al hotel todo el mundo estaba hablando. Eso fue cuando habían asesinado a Yitzhak Rabin, hace muchos años ahora. Y entonces todo el mundo estaba hablando de ello, y entonces él allí en la recepción le dijo a una señora mayor que estaba allí, dice, sí, y es la primera vez que un caudillo judío ha sido asesinado por un judío. Un caudillo político ha sido asesinado por un judío. Y entonces la señora en la recepción le dice, uy, no el primero, no, dice, sí, el primero, la primera vez que... Y dice, ¿y Joshua? Y dice, ¿y quién demonios es Joshua? Dice, y le dice, Jesús. Dice, Jesús. Le dice la señora, sí. Y dice, ¿Jesús era judío? Y le dice, sí. Y dice él, yo no sabía. Dice, yo no sabía. Yo me crié, nací y me crié en Nueva York. Y en Nueva York, en mis tiempos, cuando yo era niño, los judíos vivíamos aquí, los italianos vivían allí, los irlandeses vivían en el otro lado. Y dice, nosotros vivíamos al lado de los italianos. Y yo sabía que los italianos eran católicos y que creían en Jesús. Y yo siempre asumí de que Jesús era italiano y que había nacido en el Vaticano. Y el Vaticano. O sea, después se dio cuenta de verdad. Pero vamos a ver, que yo estaba casi ahí, pero bueno, estoy tratando de aprender ahora. Entonces el rabino explica que no es lo mismo el sionismo que el judaísmo. Y dice que la diferencia es que el judaísmo es una fe y es una religión de hace 3000 años, y que el sionismo se fundó hace unos 150 años y que es un movimiento político nacionalista fundado por Herzl y Ben Gurion. Entonces, él dice, eran no religiosos, era una ideología política usando la religión, o sea que es muy crítico de ellos, está totalmente en contra, usando la religión para formar un Estado. Entonces, él dice que utilizaron la religión para estos fines políticos ideológicos, nacionalistas, ¿no? No todo el mundo está de acuerdo con eso, claro. Y entonces él dice, tomé nota aquí, voy traduciendo, cito, el sionismo es un movimiento político y es acerca de tierra, de lugar geográfico. Un movimiento materialista. Fue fundado por judíos que no eran religiosos,
y están usando el nombre de Israel y utilizando la estrella de David. No le gusta. Y entonces dice, esto nos produce mucho sufrimiento, nos duele porque están haciendo lo que están haciendo en nuestro nombre, en nombre de los judíos. Y él dice, es obviamente muy religioso, y dice esto está en contra. Él cree que hemos sido castigados con la destrucción del segundo templo, hemos sido castigados para dar... Bueno, no me voy a meter en eso porque no lo conozco muy bien y no quiero decir cosas extrañas, pero bueno, entonces se lo voy a poner, porque no es muy largo, es una entrevista que le concede a Al Jazeera en inglés y lo verán ustedes. Bien. Entonces, lo que parece ser es que, de acuerdo con este rabino, es que es un movimiento ideológico nacionalista. Yo hice otro vídeo, que no sé si lo hice en español también, que tengo un vídeo sobre las diferencias. Yo solía dar clases de filosofía política y cosas, bien, a estudiantes preuniversitarios, o sea que no crean que soy una gran experta en nada. Pero bueno, en uno de los libros, por ejemplo, que utilicé, estaba hablando de patriotismo, nacionalismo, fascismo, nazismo, o sea, como una idea positiva de nacionalismo, que puede ser el amor a tu país y a tu cultura y la quieres preservar o mejorar o lo que sea, que hay un cierto aspecto muy positivo al nacionalismo, pero que eso, como todo, puede llevar a extremos, y esos extremos pues han llegado a lo que han llegado a mediados del siglo XX. O sea, tampoco, ya saben ustedes que esto es YouTube, entonces no puedo, pero bueno, empezamos, por ejemplo, y entonces les puse en este vídeo anterior, les puse varios ejemplos de filósofos que utilizaron esta idea de nacionalismo. El primero es siempre Jean-Jacques Rousseau, pero él estaba hablando del individuo y del Estado y del Estado del país, de otras cosas. Pero después seguimos, por ejemplo, con otro filósofo, Jean-Jacques Rousseau, del siglo XVIII, pero después otro filósofo alemán, Gottfried von Herder, y este también es del siglo XVIII. Entonces él habla de nación. Hay una diferencia entre nación y nación-estado, ¿no? La nación-estado es geográfica, se refiere al gobierno, al país, como es ahora después de Westfalia y todo eso. Pero una nación puede consistir también en gente que es igual en cultura, en lengua, en historia, en muchas cosas, que es una comunidad de gente que es como tú, pero que puede ahora estar dividida en diferentes estados. Entonces él habla, o sea, que es diferente la nación como la nación-estado, ¿no? Pero él habla sobre todo sobre la cultura, y estaba hablando de las diferentes gentes germánicas que estaban en diferentes países y quería unirlos a todos en una nación-estado y tal. Bien, después seguimos con el ejemplo de otro filósofo italiano, Giuseppe Mazzini, y este es ya en el siglo XIX, y su preocupación es la unificación de Italia y cómo la unificación de cultura, la nacionalidad, el patriotismo, la acción. Después ya vamos más y más hacia la derecha, y un ejemplo es Charles Maurras. Y este es del siglo XIX, ya entrado el siglo XX, 1868 a 1952,
Y aquí ya entramos un poco en lo que va a ser extremo, porque para él la nación es lo primero y después el individuo. El individuo o los derechos o los deberes, los derechos del individuo tienen que ser sacrificados necesariamente a la nación. Eso depende de cómo lo entiendas, pero él ya está hablando de que la nación es más importante que el individuo. También habla sobre la expansión militar y varias cosas. Entonces, es el filósofo que habla sobre el nacionalismo radical, militarismo. Ya empezamos ahí a... Y después hay muchos otros. Pero yo creo que el ejemplo, pero también tenemos otra clase de nacionalismo y este es el nacionalismo anticolonial. O sea, gente que está luchando contra el colonialismo, el imperialismo y quieren su autodeterminación, su independencia y hacer su país o su nación. Y un ejemplo de ello, que no tiene nada que ver con el judaísmo, pero que puede ser más o menos comparado con él, uno de estos filósofos es Marcus Garvey, 1887-1940. Entonces este filósofo es negro y es de Jamaica, y entonces su idea de nacionalismo es el orgullo negro y el panafricanismo, y entonces dice que quiere unir, que los negros se vean todos como nación, que su nación es África. También explica que debiera haber una economía negra, o sea, pero también explica que esto no es nada contra los blancos, sino que es tratar de que las personas de su raza que se vean como, a través de la raza o del color de la piel, que se vean como una nación. Entonces, o sea, el nacionalismo puede ser que estos dos fundadores, Herzl y Ben Gurion, vieran, porque no lo sé, porque no los he estudiado todavía, pero puede ser que vieran esto como la religión como lo que les une a todos los judíos y formar un país, una nación. Bien, esto es el primer vídeo que vi que dio el rabino Weiss. El otro vídeo que vi es también, es un profesor catedrático aquí en Inglaterra, en la Universidad de Exeter, y es una charla que dio hace 2 días nada más. Hoy es el 20, ahora ya es el 22 de octubre, o sea que hace 2 o 3 días en la Universidad de Berkeley, en California. Y entonces también es judío, pero explica, la conferencia estaba programada antes del 7 de octubre, que es cuando empezó todo, ¿no? Hamás y todo eso. Pero entonces empieza su charla diciendo de lo que iba a hablar. Ahora las cosas han cambiado, explica. Y entonces nos explica que antes del 7 de octubre había problemas en Israel. ¿Y cuáles eran esos problemas? Esos problemas es que la sociedad estaba muy dividida. ¿Por qué estaba dividida? Lo que oíamos por televisión y todo esto es que, bueno, el primer ministro tenía sus problemas, esto lo han oído ustedes, tenía sus problemas, quería cambiar la ley, la gente estaba en contra, otros a favor, en fin, una cuestión política ahí, pero dice, eso es verlo solamente en la superficie, explica el catedrático. Lo que pasaba es que había como no una guerra civil, pero una guerra cultural en Israel, y estas eran las dos partes. A ver, ¿qué tomo nota aquí?
Había dos visiones de lo que debe ser la sociedad israelita. Había dos visiones sobre el futuro de Israel, y una era religiosa y la otra era secular. O sea, que la división era sobre la identidad de Israel. Y esto era la división política antes del 7 de octubre. Y él lo califica, lo llama como una división un conflicto entre el Estado de Judea y el Estado de Israel. Digo, hombre, ¿Judea e Israel en conflicto? Sí, explica. Porque el Estado de Judea, dice, en una parte están la gente religiosa que está allí por fe, judíos, observantes, y otra es, y con ellos están los sionistas. Esa es una parte. Y digo, ya empecé a confundirme y digo, hombre, el rabino los separaba como opuestos y él los junta, entonces algo hay aquí que no entiendo. No, dice, una parte son los religiosos observantes y los sionistas, que todos están unidos a través de algo, el judaísmo, la fe, o sea, unos porque es su religión y siguen la fe, y los otros, dice este catedrático que es judío, y otros que utilizan la fe, aunque sean seglares, que la utilizan para la concepción esta del Estado, que es lo que tienen en común. Esa es una parte. Y la otra, dice, es lo que podría decir, por ejemplo, el concepto de Tel Aviv. ¿Tel Aviv? Sí, la ciudad, dice, porque eso es el ejemplo de cosmopolita, moderno, secular, que nada tiene que ver en realidad con la religión, se consideran una sociedad diversa, son pues europeos, no geográficamente, pero culturalmente completamente europeos. Y esa era la división cultural. Los que todavía por la fe o utilizando la fe están en una parte, y los que dicen, no, Israel pues es un país como cualquier otro país. Bueno, esto va a tener problemas si quieres decir que es como otro país, porque claro, la fe está ahí en el medio, ¿no? Entonces, bien, y entonces dice, pues ahí, antes del 7 de octubre, había una división tremenda. Lo único que tenían en común, si se puede decir algo, estas dos partes, dice, es que cuando alguien preguntaba, bueno, pero vamos a ver, si estamos hablando del futuro de Israel y de nuestra identidad y de todo esto, vamos a tener que tener en cuenta a los palestinos, ¿no? En el West Bank y en Gaza, y los israelíes, israelíes palestinos. No, eso no se tocaba. La ocupación, estas palabras así, de eso nadie hablaba. Eso estaba como medio ahí, y no, dice, no podías ni preguntar. Se daba por asumido que eso ya más o menos estaba solucionado, poco a poco se iba solucionando. No se hablaba de eso. Entonces dice, pero claro, hay que hablar de eso, hay que confrontarlo, ¿no? Porque teníamos una situación en que los israelíes palestinos, por ejemplo, no quieren salir a la calle por la noche porque hay grupos de individuos, pandillas que están muy bien armados y que, en fin, hay problemas y no se sienten seguros. Después está el West Bank,
que muchos dirían que hay una ocupación. Bien, y después todavía está Gaza, que hace 16 años, pues sí, está ahí, no puedes entrar, no puedes salir. Bien, entonces dice, eso hay que afrontarlo si estás hablando sobre el futuro. Dice, qué cosa más curiosa que en el 7 de octubre, por ejemplo, o el día antes, había un festival y el festival era sobre paz y amor. Paz y amor, tal. Ahí ya ves, ya se dan cuenta dónde va, porque si están muchos progresistas hablando, europeos, hablando de ser inclusivos y todo el mundo es lo mismo y tal, pues tienes que entonces ver que hay otros ahí casi al lado que tienen problemas, ¿no? Y dice, lo curioso era que estaban en el festival hablando de paz y amor y a 1,5 kilómetros estaba gente a los que se les racionaba y se les raciona los alimentos, las calorías, cuántas pueden tomar, la luz, en fin. Y estaban a 1,5 kilómetros, pero no lo veían de alguna forma. Entonces, lo que pasó, no me voy a meter ahora aquí en política porque no puedo hablar de ello porque no sé, pero estoy hablando un poco más, quizás filosóficamente, esto de que no poder ver lo que está enfrente de ti, ¿no? Que es un problema, lo podrás solucionar de esta forma, de la otra, pero tienes que saber que ese es un problema, ¿no? ¿Qué más dice este señor? Esto lo tengo aquí, a ver. Entonces dice que para él que esto es como que el Estado ha asumido un cierto estado de apartheid, ¿sí? Donde están la gente no religiosa, no practicante, y estos viven una democracia y es una democracia pluralista y después está el aspecto religioso y ahí también hay una división vamos a ver, la división entre los seculares, entre la gente no particularmente practicante. Están hablando como los europeos o los norteamericanos, de inclusividad, de que todo el mundo es lo mismo, que todo el mundo es bienvenido, pero tiene que haber entre ellos esto. Pero bueno, y entonces los palestinos, que también inclusivo, ahí hay una división, ¿no? Pero después en el otro lado, también entre los que toman como centro la religión, bien por ser practicantes de la fe, los ortodoxos, o los que utilizan la fe como una denominación cultural, ahí también hay esa división entre ellos. Entonces dice, lo que pasó el 7 de octubre, pues es ponerle ahí enfrente lo que no querían ver, o lo que no veían. Este es el problema que hay que solucionar. Ahora, todos los ciudadanos en Israel, al estar en guerra, como dijo el primer ministro, pues están todos detrás del gobierno, apoyándolo y tal. Parece que esos problemas y esas divisiones que tenían tendrán que ser solucionadas un poco más tarde. Ahora están todos a favor de lo que quiere el primer ministro. Pero, dice el profesor, cuando estudiamos esto, cuando hablamos de esto, tenemos que tener en cuenta el contexto de por qué esto ha pasado.
esto del 7 de octubre, y tener en cuenta la historia del porqué, tener en cuenta las causas, no solamente una reacción al evento, al acontecimiento, sino porque si no, estos van a seguir, va a continuar, a no ser que hagas algo acerca de las causas. Entonces, dice, este conflicto para los palestinos lo ven de diferente forma. Los palestinos lo ven como una lucha anticolonial. Todos los conflictos anticoloniales tienen sus penas y sus glorias. No tienen sus momentos, buenos momentos, malos momentos, momentos de gloria, momentos de violencia, de vergüenzas. Y dice, habla que cuando un pueblo se siente oprimido, tarde o temprano esto va a resultar en una revolución. Las revoluciones tienen muchas formas, pero en la antigüedad tenemos los esclavos, después tenemos, pone como ejemplo a los indígenas de Norteamérica o los negros, en fin. Entonces, cada pueblo que se siente oprimido va a tratar de sentirse libre de los que ellos ven como opresión, ¿no? Y esto es la forma de cómo los palestinos se sienten. Para ellos es como una guerra anticolonial. Bien, entonces yo les voy a poner el enlace, el vínculo abajo. Les pediría que vieran estos dos vídeos. El primero del rabino es muy poquito, es un extracto de una entrevista que dio a Al Jazeera, ya les dije. Y el otro es una conferencia y me parece que es así como 1 hora, pero es interesantísima como nos da un poco de historia y trata de decirnos en muchas, tengo que tener cuidado con las palabras, pero trata de explicar a los estudiantes universitarios allí que cómo se va a tener que afrontar este problema, que no se va ni con una guerra ni con otra, si no se da una solución permanente, va a seguir pasando. Yo, bueno, les voy a enseñar, miren ustedes, estoy tratando de leer, no sé cuánto no sé si podré leer todos estos libros, pero se los voy a enseñar. Está en inglés, pero bueno, quizás los encuentren en castellano, habrá otros en castellano, pero miren, a ver, este es el, ¿lo ven? Judaísmo, una presentación histórica por Isidore Epstein. Este es lo mismo, lo compré 2 veces, no sé por qué. Después tengo aquí la historia de los judíos por Paul Johnson. No sé si estará traducido. Después tengo aquí a los árabes, Peter Mansfield. Y después tengo... a ver, cuando... No, los tenía aquí en mi pequeña biblioteca, pero veo que los había empezado a leer todos, pero por alguna razón no sé qué. Después tengo una historia concisa del Oriente Medio por Arthur Goldsmith and Lawrence Davidson. Pero, el mejor de todos es este que les voy a enseñar. También
Lo siento si no está traducido, pero miren ustedes, una historia del mundo antiguo, y fue escrito en 1906, perdón, y la segunda edición es de 1936, y además es de estos libros antiguos y es maravilloso. Los compro todos aquí. Estoy en Oxford y los compro todos aquí en tiendas de segunda mano, y tengo aquí en la primera página que había pertenecido a B.J.G. Kay, octubre 1936. Y después yo tengo mi nombre también. Y este libro había costado, fíjense ustedes, 7 chelines con 6. Esto, bien, y tiene, les enseño, a ver, tiene mapas, bueno, es una maravilla. Entonces, bien, a ver, que me estoy liando. Estoy leyendo desde el principio de todo. Estoy leyendo antes de los judíos. Y estoy leyendo pero lo explica también sobre Babilonia, sobre Asiria, sobre Caldea. Y ahora nos va a llevar, estoy ya ahí en Palestina. Está hablando de la raza semítica, que la raza semítica, pues los judíos y los árabes, o sea, era la misma gente, y me está llevando poquito a poco. Bueno, es un libro fascinante. Yo si no está traducido, yo les invito a que encuentren un libro interesante sobre esta historia primitiva de los tiempos antiguos de Ilo Tempore y que lo lean, porque es todo fascinante. En fin, bueno, les dejo aquí y muchísimas gracias por su atención. Si quieren ayudar a este canal, por favor suscríbanse, porque este es un canal pequeño y si no se suscriben y tocan ahí a la campanilla, pues no les van a salir estos vídeos. Y si me quieren comprar un café, pues también se lo agradezco. ¿Saben ustedes que podemos escoger entre cómprame un café, cómprame una cerveza, cómprame una pizza, cómprame un libro? Digo, hombre, voy a poner un libro. Y después me di cuenta, digo, no, porque el libro va a costar más que el café. Entonces, pero bueno, se lo agradezco y agradezco muchísimo su atención y espero que me sigan. Muchísimas gracias. Adiós.